Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Illinois, en Chicago, en Hyde Park, mientras estaba el desfile ahí regional, alguien desde una azotea empezó a disparar, mató a 5, hirió a 26. Qué tremendo. Hay más disparos, hay más ataques y matanzas que días del año en este país. Y realmente el ridículo que hace el presidente de México diciendo que Estados Unidos ya no tiene libertad, sobre todo refiriéndose a que aquel que hizo Wikileaks, que descubrió todos los documentos secretos, está por ser juzgado aquí en Estados Unidos y se le sentencia seguramente a cadena perpetua. Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que hacer campaña para desmantelar la Estatua de la Libertad, que fue un regalo del centenario de la independencia de los Estados Unidos de parte de Francia, que porque ya no hay libertad en este país, que es solamente un símbolo. Le van a decir, qué interesante. Bueno, por si no te sabes ese chiste de qué interesante, no, ni siquiera me estás haciendo caso, ¿verdad, Juanita? Bueno, pero a mi gentil auditorio les voy a recordar ese chiste. Resulta que se encuentran dos amigos. ¿No se oye, Juanita? ¿No estamos al aire? Sí. Ah, bueno. Resulta que se encuentra alguien con un compañero de la escuela y que le dice, ese Pepe, ¿qué milanesas? Perdón, ¿no eres el Pepe? No, soy José. ¿No te acuerdas de mí? Estuvimos juntos en la secu. Qué interesante. Soy el Chicarcas. Ah, qué interesante. Bueno, ¿y qué te has hecho? No, dime, ¿qué has hecho tú? No, pues saliendo de la secu, que me meto en una carrera técnica así de rápido, de bolón ping-pong, y que pues aprendo ahí de mecánica. Ah, qué interesante. No, y luego ya empecé a trabajar en un tallercito ahí como aprendiz, y pues ahí fui agarrando más experiencia. Qué interesante. No, luego ya me compré un bochito del año del caldo todo destartalado, pero pues ahí fui practicando y ahorita lo traigo al tiro, ya es un clásico. Ah, qué interesante. No, y luego ya me independicé, puse mi tallercito, me ha ido bien, y conocí a una ruca 2 que 3 y ya tengo 5 chilpayates con ella. Ah, qué interesante. No, ya se puse mi casita, vivo en Lomas de Chapultepec. No, en lo más fregado de la ciudad, pero pues ahí tienes tu casa. Ah, qué interesante. Bueno, ¿y tú, Pepe? José. Bueno, ¿qué te has hecho, José? Bueno, pues me interesé por cultivarme, estudiar, corregir mi forma de hablar. ¿Tú te acuerdas que antes decía fuiste o llegaste? Ahora digo fuiste o llegaste. Antes decía eh, pasto, ahora digo césped. Antes decía alberca, ahora digo piscina. Antes decía eh, dejo de decir esa palabra. Ahora digo ignorante. Antes decía me vale sorbete. Ahora digo, qué interesante. Así que eso seguramente le van a decir a Andrés Manuel López Obrador cuando llegue con la propuesta de desmantelar la Estatua de la Libertad. Le van a decir, qué interesante. ¿Ok? Bueno, pero en fin, ya. Eso fue lo que pasó. Espero que hayan tenido un feliz día 4 de julio. Yo me comí mi hamburguesa ahí en la terraza, disfrutando de la soledad de aquí. Bendito sea Dios, no multitudes, no nada por el estilo. No me expuse a que me balacearan. Así que tranquilo. la pasé muy bien y en la noche estuve patinando con mis patines de ruedas. Sí, en serio, ya. Sí. Sí, me compré unos patines, la otra vez estuve practicando, pero me frustré porque no le agarraba la onda. No, ya ahora sí ya anduve haciendo piruetas y patinando y todo como cuando tenía menos años. En alguna ocasión, cuando estaba en San Mateo,
en San Timoteo, estaba cerca de la bahía de San Francisco, entonces por ahí me iba a patinar y una vez se atoró una piedrita en el patín y que me caigo ahí, me di un rasponazo y me dolió la rodilla. Y entonces fue justamente antes de un viaje a Jerusalén. Y en esa ocasión fui a la abadía de la Dormición de María, del Tránsito de María, y me fui a tomar un cafecito ahí en la cafetería. Había un padre capuchino y había dos chicas inglesas, estuve platicando con ellas, y les salió a la conversación de que, porque andaba así medio cojeando, me dicen, ¿qué te pasa? Le digo, es que me caí en mis patines. ¿Qué? Sí, andaba patinando y me caí. Uy, ya quisiera ver que mi perro cuando viera en patines. Bueno, yo sí. Bueno, Qué divertido, pero qué no, sí, lo bueno que salió bien de esa caída. sí. ¿Qué santo tienes tú en tu lista que estamos celebrando hoy, mi querida Juanita? Y mire, pues yo miré que hay varios, después chequé en una fuente entonces en la que yo estoy viendo diariamente, me da a San Antonio María Zacarías. Ajá. Mire, vi un poco, ¿verdad? De su biografía y nos habla al principio que fue un sacerdote que murió muy joven, que Ujú, también dice que en él se cumplió la frase del libro de la sabiduría en la Biblia, dice que vivió muy poco tiempo, pero hizo arar, ¿cómo se dice? Grandes obras como si hubiera tenido una larga vida y ujú. nos dice el tiempo que nació él en Cremona, Italia, en el Cremona, año, Italia. Ujú. Italia en el año 1502 y también 1505. 1500, ok. Sí, sí, sí. Entonces dice que quedó huérfano de padre cuando tenía pocos años y también nos dice que a los 22 años se graduó de médico y que su deseo era pues dedicarse totalmente a atender a la gente más pobre y la mayor parte gratuitamente. También ayudaba a sus pacientes también a salvar almas y a ganarse el cielo. Y esto es una introducción, ¿verdad? El poquito de lo que yo estuve Sí, viendo. su mamá siempre le enseñó a actuar con caridad y Ujú. ayudar a los más necesitados, y eso despertó su vocación al sacerdocio. Pero esto, este año, en esa época, en el 1500, era la famosa Cinquecento, es así se conoce esa época, que fue una época de mucha prosperidad en Italia. Entonces, ante esa prosperidad y ante esa riqueza, pues se desarrolló lo que era la moda, el lujo, el arte, pero a la vez se relajó la moralidad. Entonces había mucha corrupción, no solamente en la sociedad, sino también en el clero y las órdenes religiosas. Entonces, para esto, Antonio María Zacarías fundó, basado en San Pablo, precisamente fundó dos órdenes, la orden de los eh, bernardianos, que era la idea de recuperar la fe y las buenas costumbres. También fundó a las Madres Angélicas de San Pablo. Y en esto también impulsó mucho porque hubiera sociedades tanto entre los campesinos como en las familias católicas, centros de reunión, de crecimiento moral y de dedicación a conocer la fe y a amar a Dios. De hecho, él es el introductor de las famosas 40 horas que se practican aquí en la estación de radio, las 40 horas ante el Santísimo Sacramento. También él fue el que introdujo la idea que a las 3 de la tarde, recordando el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento hay que orar. Entonces él es el introductor de esto. Y murió en el año de 1537, a la edad de 32 años de edad. Así que
Hoy estamos celebrando este gran sacerdote, San Antonio María Zaccaría. También se celebraba a Santa Filomena. A mí me impresionó mucho porque cerca de la Basílica de Guadalupe, en una calle aledaña, había unas casas muy antiguas y había dos hermanas que eran Lola y Ligia Rodríguez, y me querían mucho. Entonces siempre que íbamos ahí, me paseaban por una bardita que había junto a la escalera, me sostenían de la mano y yo caminando así por la mera orillita, y Lola siempre me compraba una cajita de pasitas. Me llevaba a la tienda a comprarme mi cajita de pasitas o me daba $1 para que luego yo me las comprara. En alguna ocasión llegué por mi peso cuando estaba mi hermana Estrellita estaba trabajando en los archivos, archivando la biblioteca Boturini, la biblioteca de la Basílica de Guadalupe. Y entonces fui por mi peso y resulta que sale Ligia y me dice, se nos fue, se nos fue. Y yo pensé, ¿un pajarito o qué? No, Lola, se nos fue. Estaba inconsolable, murió Lola. Ligia se dedicaba a la costura. De hecho, ella fue la que hizo el ornamento del Papa Juan Pablo II cuando llegó a México por primera vez. Y ella se dedicaba a la costura para hacer vestimentas para sacerdotes y vestimentas para los santos. En alguna ocasión tenía la imagen de Santa Filomena, a la que le estaba haciendo su vestido. Y había un rosario muy especial que eran 10 cuentas rojas y 3 blancas. Y era la devoción a Santa Filomena. Posteriormente, cuando vino el Concilio Vaticano II y cuando se revisó el canon de los santos, hay algunos que no consta, realmente hay muchos elementos que no constan de su existencia y se pusieron en entredicho, se retiraron del calendario, entre ellos a Santa Filomena, que en realidad no hay muchos datos históricos, sino de una mártir. Se encontraron 2 piedras separadas, una decía Mena, otra decía Filo, entonces dijeron, pues es Filomena, pero realmente no se sabe mucho de ella. Entonces se retiró propiamente del calendario. Así que si conocen alguna Filomena, pues se me quedó anónima, pero la felicitan, ¿ok? Bueno, cuéntame, mi querida Juanita, cuéntame el chisme, ¿qué hiciste ayer? No, pues así me voy a enterar porque tienes el micrófono apagado. Padre, durante mis hijos por ahí se reunieron el domingo, ahí en mi casa, pero ayer lunes estuvimos ahí nada más, por ahí haciendo un poco de los quehaceres que se ocupan, pero ya en la tarde me vine aquí a la radio, estuve aquí. Bueno, no, Ajá. no fuiste a ver los cohetes ni Ya nada por cuando el estilo. terminé a las 10 de la noche y cuando iba de regreso, miré todo Modesto, California alumbrado, fue lo que miré, sí. Bueno, ok, bueno, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Sí, mire, por aquí, si me lo puede bajar el volumen. Hola, ¿quién está contestando el teléfono, Ah, eh? mire, por aquí está déjeme muevo un poquito la cámara, está él se llama Alejandro Lanzas. Él ¿Alejandro está, quién? Lanzas, Mucho gusto, don Alejandro. le habla. Por aquí Ok, están ellos, contestando. Por aquí tenemos bueno, ok. Ah, y además, ¿quién está? Hola, padre, mi nombre es María. No, no, ¿y quién es? Entonces, aquí están, pues, apoyando, ¿verdad? Alejandro, ¿y cómo se llama Contestando ella? teléfonos y, ¿Cómo se llama pues, ella? me decía, padre, entonces, Te pregunto, Juanita. a ver, ¿por qué Él se llama por qué no Alejandro, ¿y ella cómo se llama? Bueno, resulta que Juanita algo no me... movimos que ya no lo escuchamos, padre? Yo te pregunto, él se llama Alejandro, ¿y ella cómo se llama? Ay, no se escucha Bueno, nada. en lo que Juanita arregla, vamos a tratar de inventar a ver de qué estamos platicando. Fíjense Padre, que, ya perdimos su conexión, la conexión. pues yo estoy bien, así que búscale ahí, ya lo apagaste. Bueno, pero mientras estamos batallando, espero que nuestros queridos radioescuchas nos sigan oyendo. Vamos a ver si Juanita nos puede
hacer el favor de arreglar aquí, sino que pida ayuda. Bueno, Moví la cámara ay, para que se mirara. ¿ya estamos? Es que ten- Bueno, fíjense que hay sacerdotes muy queridos y que hacen historia, aunque realmente no es que nosotros nos hagamos sacerdotes para ser famosos. Me acuerdo que cuando quería hacer el salón parroquial, algunos se oponían realmente con mucha fuerza porque estaban esperando que yo no les durara mucho tiempo, que me corrieran de aquí y que me fuera a otro lado, porque no estaban contentos de que hubiera un sacerdote mexicano en una parroquia que había sido hecha con tanto cariño para los anglosajones, para los de habla inglesa. Entonces no soportaban eso y no querían que se construyera el salón parroquial para que no fuera reconocido bajo mi nombre. Dije, para mí lo de menos, hombre, que se quede anónimo, que ni siquiera me mencionen los anales de la historia de aquí, pero ese salón se necesita y vamos a hacerlo. Así que pónganle Padre Andy o como quieran. El Padre Andy fue realmente un patriarca aquí en esta parroquia. Él estuvo 26 años en esta parroquia y hoy sería su cumpleaños. Tuve el honor de conocerlo, un hombre jesuita, muy bueno. Esta fue una parroquia de jesuitas. La historia de esa parroquia remonta a años anteriores, desde antes de 1930, cuando empezaron algunos sacerdotes a tratar de evangelizar esta área. Hay un sacerdote que no era de este condado, pero es recordado precisamente como el sacerdote de las sierras, es el padre Crowley. El padre Crowley andaba en su carrito todo medio destartalado, recorriendo todo lo que era el Valle de la Muerte, la Sierra Nevada, lo que era toda esa área inhóspita en aquel entonces, y había muchas películas que se filmaban en esta área, sobre todo lo que es en Lone Pine. Allí en Lone Pine, cuando ustedes vayan de Mammoth Lakes hacia Los Ángeles, se pasa por Lone Pine, hay un museo que es un museo del cine, de todas las películas que se han hecho aquí, desde El Llanero Solitario, Tremors, las películas del oeste, Buffalo Cassidy, las películas del oeste que pasaron a ser clásicas, hasta Star Wars también, y creo que también Iron Man, esa escena donde se supone que es en Irak, fue filmada aquí en esta área de Lone Pine, en esta área. Es un área muy bonita. El padre Crowley logró hacer muchos amigos del cine y demás, así que estuvo trabajando aquí intensamente y resulta que murió en un accidente. De repente se cruzó una vaca, él iba con su carcachita y reájale, se fueron al cielo. La vaca no sé, pero él sí. Y de hecho ha sido reconocido como un sacerdote que realmente transformó en mucho toda esta área. De hecho, en Bishop, que es el pueblo vecino, 40 millas al sur de Mammoth Lakes, hay un mural donde se presenta al padre Crowley con su carcachita, recorriendo diferentes lugares, celebrando la misa, atendiendo con mucha caridad y con mucho amor a la gente. Y tanto así que hay un lago que fue hecho, la mayor parte de ese lago es artificial, que se hizo para suplir de agua al condado de Los Ángeles. Entonces lago lleva el nombre de el lago Crowley, en honor del padre Crowley. De hecho, ayer, el día 4 de julio, como cada año, desde ese lago se lanzan los fuegos artificiales. Y ese lago también tiene algo muy interesante. Hay unos arcos y unas columnas que parece como si fueran los arcos de un monasterio muy bien labrados. Y esto ha sido de un fenómeno de la naturaleza,
por las aguas que cubrían esa parte en algún momento determinado y que formaron a través de cientos de años y dejaron al descubierto esas columnas. Apenas me acabo de enterar que existen. Yo veía que había unas cuevas, he ido al lago Crowley, pero ahora mi misión va a ser investigar dónde están esas columnas preciosas y luego ya les estaré presumiendo. Les hablaba de los sacerdotes que hacen una misión, pero que no interesa que se sepa su nombre, no interesa que sean reconocidos, sino que la obra de Dios sí sea reconocida. El padre Andy, que hoy sería su cumpleaños, logró edificar esta iglesia, hizo esta rectoría, y creo que el altar y los candelabros hechos de troncos de madera fueron hechas por él y por el hermano Dan, que era su acompañante, hagan de cuenta, Batman y Robin, el dúo dinámico. Y ellos formaron propiamente lo que es esta parroquia que incluye Levining, Bridgeport y ahora también Colville, que es la capilla de Nuestra Señora del Valle, que finalmente después de mucho logramos que se hiciera y que fuera aceptada por el obispo Stephen Blair, que vino a bendecirlo. No sé si mi querida Conchita, ya vi que estaban arreglando ahí, no sé si ya me escuches y ya te pueda oír. No te voy a oír mientras no quites el mute del micrófono. No te voy a oír mientras no quites el mute del micrófono. No te voy a oír mientras no quites el mute del micrófono. No te voy a oír mientras no quites el mute del micrófono. No te voy a oír mientras no quites el mute del micrófono. Ya lo estamos ahorita escuchando. Del Ok. Por alguna razón, mi querida Juanita, se estaba escuchando y repetidamente el delay y el eco. Así que todavía no se compone esto, pero espero que me puedas decir si tenemos alguna pregunta. Ahora Adelante. ya se oye mejor. A ver, cuéntame, ¿qué preguntas tenemos? Juanita, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, nos llegaron aquí preguntas, una persona aquí de la ciudad de Keys. Sí, dice que como ella lo que está preguntando tiene esas dudas que por qué en México hay muchos viajes ahí al Estado de México como a visitar los lugares como iglesias, que si por qué aquí no se ve comúnmente que se haga eso en el mismo país. Esa tiene esa inquietud porque ella en México miraba pues todas esas actividades que los sacerdotes, por ejemplo, cuando van a Roma y llevan llevan ahí pues más personas, ¿verdad? Hacer peregrinaciones y grupos. Sí, aquí se dan también, pero fíjate que yo antes llevaba grupos a Europa, llevaba grupos a Tierra Santa, a diferentes lugares, y tenía la capacidad y tenía la posibilidad de hacerlo, ya que tenía muchísimos feligreses y podía hacerlo. Ahora tengo muchos feligreses a través de la radio, pero aquí en Mammoth Lakes es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Hace cosa de unos 3 años, en el 2018, es más difícil. Ya,
porque lo estaba repitiendo el Bueno, audio. estamos teniendo mucho problema Sí, ahora. así como estamos está bien, ¿ok? Bueno, Lo cortamos, ¿cómo ves si lo cortamos y lo ok, seguimos? Para... escúchame, ¿ok? En el 2018 hice algún grupo, Ok. pero la experiencia que tuve fue horrible, así que ya no vuelvo a hacer grupos. No, pero sí se hace. Entonces, mire, la, No sé si me oigas, Juanita, si me oyes, nada más déjame hablar a mí y vamos a seguir, ¿ok? Una de las preguntas que quedaron pendientes la otra vez y no me acordaba de haberla contestado, se dio de un papá o una familia que decía que qué podían hacer ahora que su hijo confesó. Decía que qué podían hacer ahora que su hijo confesó. Perdón, estamos teniendo dificultades técnicas aquí, entonces voy a tratar de contestar aquella pregunta que hicieron anteriormente, que era sobre qué poder hacer con ese muchacho que acababa de confesar que era homosexual. Bueno, no sé ni qué edad tenga ni nada, pero en primer lugar, hacerle ver que es amado. Que haga lo que haga, no se le puede dejar de amar. Ahora, la sociedad hoy en día ha promovido y se promueve a través de programas de televisión y todo, que es algo normal y que es algo común. Pero lo peor de eso es de que hay gente que convence a otros de alguna tendencia que no tiene y los hace creer que son lesbianas, homosexuales y demás, o hay quienes inician en ese camino a muchachos o muchachas que en realidad no tendrían esa tendencia. Eso influye mucho por los parientes, o por los amigos, o por los compañeros, o por la misma casa. Voy a decir que hay el caso de alguien que en su familia hay unas tías que son lesbianas y tienen influencia sobre las sobrinas, y estas sobrinas empiezan a querer ser como las tías, que son muy divertidas, muy lindas y demás, y ellas empiezan a dudar de su integridad o se crean ese conflicto y empiezan a pensar que son lesbianas. Hay muchachos se les, ah, que se les convence de que son homosexuales. Incluso se nos da un ejemplo de alguien que creía que era homosexual porque pues tenía un amigo al que quería mucho y que juntos veían películas, jugaban videojuegos, y que su papá los pescó en la cama, pero no haciendo otra cosa, sino viendo una película, pero estaban recostados y que por eso pensaba que era homosexual. No, es que el querer a una persona de tu propio sexo no significa ser homosexual. Eh, Más bien debemos de amar a todo mundo, sea del sexo que sea. El hecho de el matrimonio, a lo cual algunos están llamados, significa el ser sacerdotes, mediadores entre Dios y la humanidad, instrumentos para comunicar ese don divino que es la vida. Y eso solamente se puede dar como pareja hombre-mujer de una manera responsable, de tal manera que esa comunicación de amor entre un hombre y una mujer, bendito por Dios, lleva precisamente a la concepción de un nuevo ser, criatura de Dios, creada a imagen y semejanza de Dios, gracias al instrumento de amor que son papá y mamá como medio para ser instrumentos para dar vida nueva a la humanidad, a los hijos y educarlos, lo cual no se puede dar entre dos hombres o entre dos mujeres. Tiene que ser una realidad hombre-mujer. Sin embargo, la vocación no quiere decir necesariamente que sea o sacerdocio, vida religiosa o matrimonio. También puede haber una vida consagrada en amor, en servicio a los demás, y que eso no nos impide querer a todo mundo, pero el hecho de buscar el sexo, por el mero placer, entonces realmente no está cumpliendo con el plan de Dios. Así que, en primer lugar, aceptar a tu hijo y decirle que
haga lo que haga, lo aman, pero que Dios lo ama todavía más y que Dios no lo rechaza. La iglesia no lo rechaza. Todo ser humano, homosexual, lesbiana, transgénero y demás, están llamados a ser respetados en su dignidad humana. Y en ningún lugar van a encontrar más amor que en el amor de Dios en la iglesia. Así que los feligreses no tenemos por qué condenar, rechazar a quienes sean homosexuales, lesbianas o demás. No se acepta el término matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y por eso no se puede bendecir, por eso no se puede realizar, porque no está dentro del plan de Dios. También la sexualidad tiene una finalidad responsable, ser instrumentos de Dios para comunicar vida y vida en abundancia y hacerse responsable por la educación de los hijos que merecen tener un papá y una mamá y ser ejemplares. Así que, primero, aceptación a tu hijo, amarlo y decirle que realmente no se le impide amar a nadie de su propio sexo o de otro sexo, pero que se supone una castidad, una responsabilidad, un amor a Dios y que nunca se sienta abandonado o alejado de Dios. Y como veo que todavía no se ha compuesto el micrófono, voy a intentarlo una vez, si no, me despido de ustedes de una vez. Juanita, quita el mute y vamos a ver si ya se arregló. Bueno, no te oigo, Juanita, quita el mute. Bueno, pues Juanita no me escucha probablemente, no ha quitado el mute, pero ya con esta me despido. Espero verlos mañana, Dios mediante, que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.